interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. Buenas tardes, Pastor. Muchas gracias por el pase. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es la doctora Lisette Anicama Mogrovejo. Ella es médico otorrinolaringólogo del Hospital Barton. El Hospital Barton ha estado atendiendo con muchísima intensidad y compromiso a muchos pacientes COVID y ella nos va a hablar el día de hoy justamente de su experiencia en esta pandemia, y también ella es una doctora especializada en la patología de la tinnitus y diversas patologías derivadas, para lo cual ella también nos va a estar dando algunos alcances. Bienvenida, Lisette. Gracias, Janina. Buenas tardes. Lisette, por favor, cuéntanos un poco acerca de esta coyuntura en el COVID, cómo desde la especialidad de otorrinolaringología, pues se han estado llevando la atención a los pacientes. Bien. Han sido todo un año bastante complicado, ¿no? Yo, al igual que muchos colegas, a pesar de la especialidad que podamos tener, hemos tenido que atender a los pacientes de COVID en la emergencia, en el caso mío, otros tener que trabajar en la UCI. Yo, por ejemplo, ahora atiendo netamente pacientes de emergencia de procesos respiratorios para descartar COVID. En este momento mi atención como otorrino en el hospital no se da, ¿ya? Porque se necesita personal que apoye para atender a los pacientes COVID. Han habido momentos en los que sí hubo menor demanda, ¿no? Y en esos momentos sí estuvimos atendiendo consultas, procedimientos, cosas muy urgentes. Las emergencias de otorrinos siempre se están brindando apoyo, pero ahorita prácticamente todo el hospital está abarcado a atender pacientes con la patología de COVID. Entiendo, sí, definitivamente pues toda la demanda que hay en el área de urgencia ha sido que ha jalado a bastantes profesionales de otras áreas, dejando quizás en muchos casos a pacientes con ciertas patologías pues sin la atención recurrente o sin la atención pues rutinaria que se le podría dar. En ese caso, por ejemplo, me gustaría hablar un poco de los pacientes que tienen tinnitus. En el caso de los pacientes con tinnitus, pues justamente exponerse al estrés y la ansiedad ha hecho que se agrave su cuadro, su condición. ¿Nos podrías explicar primero un poco a la televidencia qué es la tinnitus? Bien. Tinnitus o acúfenos es el sonido que perciben las personas, ya que puede ser de distinto modo, ¿sí? Pero que no existe una fuente real. Es decir, afuera del oído, por así decirlo, no existe ese sonido, solamente lo percibe el mismo paciente. Puede ser de distinto tipo, ¿ya? Sonidos que te lo describen tipo mar, tipo campanas, silbidos, muy frecuente en la televisión o el radio sin señal, desconectados, ¿no? Y de distinta intensidad. Hay algunos muy leves y otros muy intensos, ¿no?
Tengo entendido que según la Organización Mundial de la Salud afecta en promedio entre el 5 al 7% de la población mundial y que las causas son muy heterogéneas. ¿Nos podrías mencionar cuáles son las causas? Claro, las estimaciones son bastante amplias en el rango, porque lamentablemente es una condición que no se estudia mucho a profundidad. No. La causa no es algo que esté identificado, no es algo que esté definido. Existen lo que son patologías asociadas o factores de riesgo. ¿Bien? Dentro de las teorías que se consideran para el origen del tinnitus, es que los neurotransmisores que se encargan de llevar el sonido real, digamos, del oído hacia el cerebro, se quedan como en un loop, ¿no? En un tema de retroalimentación, ¿no? El sonido real ya cesó, pero por algún motivo esos neurotransmisores siguen enviando estímulos hacia el cerebro, lo cual persiste la audición de algún tipo de sonido, ¿no? Por eso que pueden ser distintos los sonidos que los pacientes escuchan. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados o las patologías más frecuentes que presentan los pacientes? Disminución de la audición, hipoacusia o sordera, ¿ya? Exposición a ruidos, alteraciones o inflamaciones, digamos, del oído, del tímpano, otitis medias serosas, incluso un tapón de cerumen también les puede dar este tinnitus, ¿no? Otras condiciones están muy relacionadas a lo que es el estrés, la ansiedad. Si bien no es una causa real o directa para que genere o empiece el tinnitus, sí tiene mucha relación en hacerlo persistir o hacerlo que sea mucho más intenso, ¿no? Hay personas que tienen alguna preocupación, un estrés, algo, y tenían un tinnitus leve y se les incrementó muchísimo, generándoles disconfort o alteraciones en su vida diaria. Y es en esa relación en la que, digamos que el COVID contribuye, ¿sí? Si bien es cierto que no existe ninguna relación fisiopatológica, es decir, no es que el COVID va a desencajar, digamos, algo dentro del oído para que nos genere un nuevo tinnitus o nos empeore el que ya tenemos, pero sí el estrés o la ansiedad que te pueda generar el que te acaben de diagnosticar COVID, sea algo leve o moderado, sí va a condicionar que se aparezca un nuevo tinnitus o empeore el que ya se tenía. Muchas gracias, doctora. Entiendo de que en Tinnitus Perú pues se viene dando bastante servicio y atención a pacientes que padecen de la tinnitus. En todo caso, a pacientes que padecen con tinnitus o que recién, por ejemplo, tienen esa presencia de la tinnitus, ¿qué les podría recomendar? Bien. El tinnitus es algo que sí se tiene que evaluar, ¿no? No es algo que tampoco nos tenga que asustar, necesariamente pensar que nuestro oído está súper mal, ¿ya? Hay que tomarlo con mucha calma, hay que acudir a una primera evaluación, ¿ya? Porque de repente es algo tan sencillo como un tapón de cerumen y que lo soluciona un lavado, ¿no? Pero sí hay que prestarle atención a otras señales de alarma, como puede ser asociado a la disminución de audición súbita, ¿ya? O a vértigos, mareos intensos, moderados y que persisten por muchas horas. Allí sí ya estamos hablando de otras patologías o enfermedades que merecen un tratamiento más urgente, ¿no? En el caso de los pacientes que sufren de tinnitus crónica, o sea, que lo tienen por más de 3 meses y que pues estadísticamente al sobrepasar la valla de 3 meses, pues es muy probable que sea bastante persistente en el tiempo. ¿Qué les podría comentar acerca de la importancia de tener un tratamiento multifactorial? O sea, no solamente verlo desde la parte física, otorrinolaringológica, sino también mencione un poco, por favor, la importancia de incorporar otras especialidades. Claro. Como tú dices, después de cierto tiempo, que en algunos institutos se considera 3 meses, en otros se considera 6 meses, ya tiene la denominación de un tinnitus crónico que necesita otro tipo de manejo. Si ya se descartó que hay alguna patología, alguna enfermedad netamente de oído que necesita ser manejada y aún así persiste el tinnitus, sí se tiene que abordar de una manera integral. ¿Bien?
De todas maneras, constatar nuevamente que el oído está bien, una evaluación otorrinolaringológica, si se necesita algún tratamiento adicional se da, si no, no es necesario, porque hay muchos pacientes que tienen el oído completamente sano y tienen la persistencia de zumbido de oído. Entonces se tiene que hacer un abordaje completo. Es muy importante el acompañamiento psicológico. Como les decía, si bien es cierto que no es el origen del tinnitus, pero sí lo va a persistir y lo va a empeorar bastante. ¿Ya? Tiene que haber, digamos, un tratamiento integral para que el paciente esté bien de salud, ¿no? Asegurarnos que no tenga hipertensión, diabetes mal controlada, una mala alimentación. Intentar que el paciente, digamos, esté lo más controlado posible, ¿no? Eso también incluye una evaluación dietética, ¿no? Y, digamos, unos buenos horarios o buenas costumbres, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otras especialidades consideraría? Por ejemplo, también me había mencionado usted acerca de algunos casos en los cuales los pacientes tenían algunos problemas maxilofaciales. Sí, maxilofacial también es una alteración que está relacionada con tinnitus. ¿Ya? La alteración de la articulación de la mandíbula en realidad forma parte de la pared anterior del oído, ¿sí? Y los nervios que dan sensibilidad a esa zona también están conectados. Entonces, cuando hay algún tipo de desgaste, inflamación, sonidos, crujidos, también va a despertar la aparición de tinnitus. No en todos los pacientes, pero se considera también como un factor de riesgo importante. Y por supuesto, ese tipo de problemas no lo maneja otorrino, eso lo maneja maxilofacial, ¿no? Y es una patología bastante frecuente dentro del área de otorrino, incluso muchos pacientes acuden a la consulta regular de otorrinolaringología por dolor de oído, ¿no? Pensando que tienen de repente alguna lesión, una infección, algo, y le digo, no, su oído felizmente está muy bien, pero lo que sí le siento inflamado es la articulación, ¿no? Y ya eso lo tiene que ver el colega. Claro, definitivamente, pues bueno, en Tinnitus Perú se pueden realizar todos esos descartes y un poco hemos estado hablando acerca de los factores que podrían precipitar la tinnitus, pero también es importante hablar acerca de las consecuencias. Usted me comentaba acerca de las consecuencias también audiológicas y cómo esto dificultaba la audición y que incluso el paciente al ir modificando su tinnitus por todos estos factores también se iba modificando la capacidad auditiva. ¿Nos podría comentar un poco acerca de eso? Claro, los pacientes que tienen tinnitus crónico, así no haya ninguna otra patología asociada, se recomienda que se haga una audiometría por lo menos una vez al año para constatar que sigue sin haber ninguna enfermedad del oído, ¿ya? Es muy importante eso. El paciente, si es que tiene un tinnitus muy intenso, le va a dificultar la comunicación, ¿no? Porque de repente uno mide la audición y sí está bien, pero si estás teniendo un sonido persistente todo el tiempo en el oído, te va a dificultar comunicarte, te va a dificultar entender de dónde están viniendo los sonidos o qué es lo que te están diciendo las personas, ¿ya? Y ahí sí, como le digo, tiene que haber un control una vez al año o cada 6 meses si es que de repente ya hay algún tipo de pérdida auditiva, ¿no? Y en el caso de los pacientes pues que finalmente tienen tinnitus, ¿qué terapias son las que usted podría recomendar? Las terapias, al no haber una causa directa, una causa específica, las terapias también son muy diversas, ¿bien? Y eso está en las distintas guías de tratamiento y de abordaje de tinnitus, tanto en Estados Unidos, Europa. ¿Ya? Existen algunos medicamentos que a algunos pacientes los ayuda, como es la vitamina B, la betaistina, pero no les ayuda a todos. Entonces sí se puede iniciar con ellos, si te va bien, genial, ¿ya? Existen otros tratamientos, como es incluso la acupuntura, que da también resultado en algunos pacientes, pero lo que está demostrando que tiene una mejor resolución del problema es la terapia auditiva, una terapia de reentrenamiento auditivo, ¿no? En el que se expone a un
tipo de sonido, ¿no? Muy característico o similar al sonido que percibe el paciente, ¿ya? En varias sesiones, para que el oído, digamos, se vaya desacostumbrando, ¿no? O rompiendo ese ciclo en el que está ahí inmerso y vaya por lo menos disminuyendo. Si bien no en todos los pacientes logra desaparecer esto, sí en la mayoría disminuye lo suficiente para que estén tranquilos y tengan una calidad de vida, pues que puedan disfrutarla, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, esta patología afecta entre el 5 al 7%, las estadísticas varían un poco, pero es lo que pues, la Organización Mundial de la Salud nos ha estado brindando. Es muy importante que los pacientes con tinnitus, pues antes de iniciar algún tratamiento, antes de que puedan realizar algún tipo de automedicación, pues por lo mismo que la doctora nos está comentando, es una patología multifactorial, entonces es muy importante realizar una evaluación integral inicial para poder, pues como dice la doctora, decidir cuál es el camino que le podría brindar más efectividad al paciente. Dicho eso, doctora, no sé qué cosas les podría recomendar usted a los pacientes y también a los familiares que se ven expuestos a esta patología, porque no solamente afecta al paciente, sino también al entorno familiar. Sí. Hay que tener en realidad mucha paciencia y comprensión por parte de la familia, ¿sí? Porque como es un sonido que solamente lo siente el paciente y nadie más, es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿ya? Y tener o entender que está todo el día sintiendo ese sonido allí, a veces no en un oído, sino en los dos, ¿no? Ahí sí hay que tener mucha comprensión y tolerancia. Los pacientes, lo primero es calma y acudir a la consulta para descartar cualquier patología. Sí, evitar mucho la exposición a ruidos, ¿ya? Está muy relacionado también, no solamente para tinnitus, sino para pérdidas auditivas, ¿no? Ahora incluso tenemos adolescentes con pérdidas auditivas y eso es debido al uso de música a alto volumen, audífonos, etcétera, ¿no? Igual el personal que trabaja expuesto a ruidos de maquinarias, ¿ya? Utilizar siempre sus protectores de audición, ¿ya? Evitar también, por favor, el uso de hisopos. Yo sé que la mayoría de la población piensa o considera que el hisopo pues, es para meterlo ahí y limpiarlo, pero eso en realidad es contraproducente, ¿sí? El hisopo no hay ninguna necesidad de meterlo dentro del oído, lo pueden usar para limpiar los pliegues de afuera. El cerumen es parte normal del oído, ¿no? Está allí también para protegerlo, lubricarlo, y el exceso del oído solito lo va a retirar, no hay ningún problema con ello. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Definitivamente sus consejos van a ser muy apreciados por la comunidad de pacientes que sufren de tinnitus, que como usted lo mencionó, es una patología que quizás no está siendo muy estudiada, pero que sin embargo afecta a una gran parte de la población y ahora pues con toda la coyuntura de esta pandemia se les está agudizando debido a pues los factores de estrés y ansiedad que estos pacientes están sufriendo. Muchísimas gracias, doctora, por todos sus alcances y bueno, con nosotros será hasta el próximo martes en Tecnotransformación, donde seguiremos difundiendo temas de ciencia, tecnología y salud que aporte a la calidad de vida de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Kisuroco Perú presenta su unidad de negocio. Kisuroco Modular, Kisuroco Logistic y Kisuroco Refer. Kisuroco Modular. Somos una empresa especialista en brindar soluciones modulares para todo tipo de proyectos integrales, desde el diseño hasta la comercialización, producción, instalación y puesta en marcha de campamentos. Estos pueden ser provisionales, de avanzada y definitivos para los sectores de minería, hidrocarburos, petroleras,
telecomunicaciones, energía, constructoras y contratistas generales. Productos y servicios de calidad basados en el compromiso e innovación que nos caracteriza. 24 años de experiencia respaldan a Kisuroco Modular. Módulo marítimo. Son las más seguras para proteger su mercadería. Modo antitormenta. Permite brindar una mayor protección a las comunidades andinas y los trabajadores de mina. Módulo expandible. Su ingeniería permite ampliar el módulo de 20 pies a una dimensión de 50 metros. Módulo ecoahorrativo, único en su tipo. Este módulo con panel solar es autosuficiente. Su fuente de poder es el sol. Módulo urbano. Son utilizados como viviendas en todo tipo de entorno. Y food trucks, siendo estos últimos una nueva tendencia en el mercado. Todos nuestros procesos se ejecutan bajo los más altos estándares de calidad. Proyectos a nivel nacional, entregando productos con innovación y servicios de calidad total. Contáctenos y cotice su pedido. Kisuroco, Perú. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en sala, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. El Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.